Bien, buenos días, Robert. Vamos a dar inicio. Yo creo que son ya las 8 o 10 minutos de la mañana. Podemos comenzar y a medida que se incorporen las demás personas, pues obviamente vamos a hacer un seguimiento. Si no, lo otro que podemos hacer es dejar las clases grabadas y evidentemente ustedes hagan el seguimiento, pero es un acuerdo que tenemos que llegar entre nosotros, obviamente, para que se determine una mecánica de trabajo consistente con lo que este curso evidentemente tiene planificado, ¿de acuerdo? De manera efectiva nosotros hemos planificado digamos, encuentros síncronos, es decir, se supone que ustedes están de manera presencial, no importa el sitio donde estemos cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Pero la idea es que ustedes puedan tener este encuentro, obviamente para ir aclarando dudas, viendo cuáles son los mecanismos de trabajo, cómo se hace para organizar, digamos, la parte práctica. Y en ese sentido, pues lo que queremos es un poco ir organizando esas estrategias de trabajo de aquí en adelante, de tal manera de que nos permitan obtener los resultados que nosotros esperamos en cada una de las fases del proyecto. ¿Ok? Entonces les voy a iniciar pantalla compartida y continuando con lo que hemos dejado de las presentaciones, digamos, compartidas dentro del tablón del curso, de tal manera que les permite a ustedes tener avanzado todo lo que es la fase de análisis y comprensión de lo que nosotros venimos analizando, ¿ok? En ese sentido, vamos entonces a compartir pantalla. Perfecto, entonces iniciando modo presentación, por favor micrófonos apagados, a menos que solicitemos confirmación de audio, en donde les pediremos a uno de ustedes que por favor chequee si estamos siguiendo la conexión, ¿ok? Continuando con lo que sería la segunda parte de la actividad, digamos que nosotros tendríamos que establecer esos mecanismos de trabajo en donde, digamos, de manera preestablecida, definamos con claridad todos los elementos del lenguaje de programación, específicamente todas sus estructuras de control. Les comentaba que cuando nosotros tenemos instrucciones de asignación como temperatura igual a 25.5, es necesario que la variable receptora sea compatible con el tipo de datos, evidentemente, que le estamos intentando asignar. Hacemos la aclaratoria que cuando nosotros tenemos un conjunto de abreviaturas que se pueden ejecutar dentro del lenguaje de programación, hay que tener mucho cuidado, porque si utilizo la versión completa, es decir, la versión que tenemos del lado derecho, efectivamente nosotros vamos a tener la tendencia de evaluar que la magnitud que le voy a asignar a la variable receptora evidentemente sea compatible, pero en el caso de una abreviatura lo más probable es que ella autoconvierta cualquier tipo de dato que nosotros estemos pasándole en este parámetro, obviamente para que la variable receptora, que en este caso es la variable x, asuma la transformación respectiva y el cálculo sea correcto. Entonces aquí tenemos, digamos, una advertencia desde el punto de vista funcional de una autoconversión que se genera de manera directa sin que nosotros hagamos absolutamente más nada, ¿de acuerdo? Efectivamente, cuando nosotros estamos dentro de un escenario, me disculpo, en donde, digamos, de manera estratégica, este valor pudiera ser, por ejemplo, un doble o un float, y evidentemente yo tengo la variable x definida como float, pues ese valor doble puede autoconvertirse con una pérdida de precisión numérica automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, cuando estamos utilizando estas versiones abreviadas, ¿de acuerdo? Seguidamente, dentro de las estructuras de control del lenguaje de programación, yo creo que es importante incluir el concepto de bloque de instrucciones. Para nosotros simplemente es la apertura y el cierre de llaves, me disculpo por acá por favor, en donde esa apertura y cierre de llaves simplemente nos indican que nosotros estamos trabajando con un bloque de sentencias dentro del lenguaje, ¿de acuerdo? Eso significa que nosotros, cuando vimos
las clases anteriores, digamos las condiciones de uso referidas específicamente a los identificadores, y decíamos que esos identificadores, digamos de manera directa, no pueden existir dos identificadores en el mismo ámbito. Pues entonces, muchachos, cuando nosotros tenemos la apertura y el cierre de llaves, estamos definiendo un ámbito. Entonces aquí ustedes se preguntarán, bueno, si yo tengo un bloque de condiciones, un bloque de decisiones simple, y tengo una variable declarada en el proceso P1, pues evidentemente, ¿qué pasa si esa variable declarada está también en el ámbito previo, es decir, antes del bloque de decisiones? Bueno, lo que va a ocurrir es que esta variable va a ser local al ámbito de acción definido como P1, y evidentemente genera un efecto de apantallamiento, o lo que es lo mismo, va a ocultar la del campo previo, evidentemente teniendo únicamente acceso a la que nosotros tenemos dentro de este condicional o dentro de este bloque de sentencias. Entonces, en ese sentido, nosotros también vamos a incluir, digamos, la observación técnica, que refiere que, por ejemplo, dentro de un bloque de decisiones, es decir, dentro de un if, nosotros vamos a tener, por supuesto, una palabra reservada. Los paréntesis son obligatorios, es decir, que evidentemente nosotros podemos tener una condición por acá que arroja un resultado verdadero o falso, y efectivamente con eso vamos a determinar si se efectúan las operaciones dentro de este proceso P1, ¿vale? Fíjense que en el ejemplo que les estoy mostrando a la derecha, solamente tenemos una condición, que es el incremento del contador, es decir, contador es igual a contador más 1. En efecto, estas llaves que están apareciendo como bloque de sentencia se consideran opcionales, evidentemente, si existe una sola instrucción dentro del if, de tal manera de que si nosotros tenemos dos instrucciones en adelante, las llaves serán obligatorias, pero si existe una sola, somos nosotros los que vamos a decidir si ese par de llaves de apertura y cierre evidentemente van a estar o no dentro de nuestro código. La única aclaratoria que pudiera hacerles desde el punto de vista técnico es que el editor, es decir, el NetBeans, cuando nosotros hacemos un formato del código, es decir, que le pedimos que él recupere la estructura, evidentemente nosotros establecemos como punto de trabajo la importancia que tiene el uso de estas llaves, y efectivamente él las va a incluir por nosotros, de tal manera que tengas una instrucción o más de una, las llaves siempre las va a colocar el editor por nosotros, ¿de acuerdo? Pues por supuesto, así como está el ejemplo con una sola instrucción, está un ejemplo con más de una instrucción, para que vean el uso obligatorio de las llaves que representan ese bloque de sentencias, en este caso del ala afirmativa del bloque de decisiones, ¿de acuerdo? Con respecto a los bloques de decisiones dobles, fíjense que nosotros tenemos un bloque de decisiones con tanto P1 como P2 como proceso, es decir, con el ala afirmativa y negativa del bloque de decisiones, pero lo único que quiero resaltar es que ahora existen dos ámbitos, fíjense, apertura y cierre, que sería el ala afirmativa del bloque de decisiones cuando la condición es verdadera, y apertura y cierre cuando el bloque de decisiones es negativo o el ala o la condición evaluada es falso. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, yo puedo tener variables declaradas en un ámbito de acción local al bloque de decisiones afirmativo, y un ámbito de acción local a, evidentemente, ese bloque de sentencias o ese proceso cuando la condición no se cumple, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pues allí estarían dos ejemplitos más para que ustedes observen cómo yo el par de llaves los puedo considerar totalmente, en este caso, algo opcional, dependiendo de la cantidad de instrucciones que tenga, tanto por la parte afirmativa como por la parte negativa. Al igual que el caso anterior, si existe más de una instrucción, entonces estas llaves son de carácter obligatorio, ¿vale? Así como nosotros en los lenguajes de programación previos hemos utilizado, digamos, selecciones múltiples, en este caso, cuando nosotros proponemos unas estructuras como esta, simplemente se les indica a ustedes como programadores que la forma correcta de escribirlo
es tratar de minimizar el número de instrucciones, y en esencia, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el else, inmediatamente habilitamos la condición del if de manera directa, es decir, al lado, y colocamos la segunda condición de tal manera que en la misma línea estaría la negación del bloque de decisiones más externo y el inicio de la condición de la nueva pregunta anidada que nosotros estaríamos planteando. Entonces, con eso lo que estamos diciendo es que en estas estructuras selectivas múltiples, evidentemente vamos a tener una condición que se efectúa si la condición se cumple, y si no se cumple, entonces tendremos la posibilidad de incluir otra pregunta, y con eso tenemos un bloque de instrucciones anidadas, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente que la última condición siempre la consideramos por descarte, o luego de haber evidentemente considerado todos los posibles casos previos, y de no encontrarse ninguna coincidencia, entonces haremos esta operación para el resto de los casos que evidentemente no fueron considerados, ¿de acuerdo? Un ejemplo muy clarito es, por ejemplo, si yo tengo una variable nota, que debe ser una variable numérica, se compara con una magnitud mayor o igual que 9, y si es así, vamos a tener una calificación en letras que evidentemente es bueno, notable, aprobado y suspenso, que pudieran ser, pues, digamos, un sistema de calificaciones, digamos, en este caso, digamos, literal. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que queremos hacer como énfasis en las estructuras selectivas? Desde el punto de vista de artificios, nosotros nos podemos ver en la obligación de contemplar la posibilidad de evaluar el uso de bloques de decisiones, evidentemente en donde vamos a ver si existe o no la obligatoriedad del uso de llaves para definir por completo un cuerpo de instrucciones, y con eso evaluar qué es lo que estamos haciendo nosotros como propuesta. Porque, por ejemplo, nosotros en este planteamiento tenemos un bloque de decisiones en donde se verifica en una condición externa si el sexo es femenino, y si es así, se determina si la edad es mayor de 60, es decir, que con eso nosotros estaríamos preguntando personas de sexo femenino con edad mayor a 60, aunque la edad de jubilación es 55, ¿de acuerdo? Ahora, por el lado del else, si el sexo no es femenino, pues por supuesto es masculino, y estaríamos calculando los caballeros. Ahora, ¿qué ocurre cuando el else que nosotros tenemos acá estaría asociado a una estructura? ¿Me permito? ¿Vamos todo bien? Me permito entonces establecer que dentro de la estructura nosotros podemos tener la posibilidad de analizar con toda la claridad del caso qué pasa si estas llaves nosotros las eliminamos. Al eliminarlas hay que tener cuidado, porque el else siempre va a estar asociado al if más cercano, y si estas llaves no existieran, este else perteneciera a este bloque de decisiones. Entonces la pregunta nuestra sería si el sexo es femenino, entonces calculo quienes tienen más de 60, y en caso contrario, evidentemente siendo el sexo también femenino, entonces iría a calcular en caballeros todas las damas que no tienen más de 60 años. Entonces, obviamente que sería el no cumplimiento de esta sentencia, porque el else, al quitar o eliminar este par de llaves, pertenecería al if más cercano. Entonces, ese artificio nosotros lo conocemos como pérdida del else, si nosotros, por colocar de forma incorrecta, digamos, un proceso en donde yo omito las llaves por desconocimiento o por un error evidentemente teórico, entonces este else se pierde del if más externo, que es efectivamente desde el punto de vista lógico a quien tiene que pertenecer, y pasa a formar parte del if más cercano, a quien evidentemente nosotros tendríamos un fallo de lógica, es decir, el resultado obtenido no sería para nada el resultado esperado, ¿de acuerdo? Continuamos con la próxima estructura de control, que tiene que ver con preguntas o interrogantes, si todas ellas, y me permito regresar un poco
hacia esta lámina, en donde si todas las condiciones que nosotros estemos planteando tienen que ver con la misma variable, es decir, con valores de una misma variable, pues evidentemente nosotros llegamos a la propuesta de un selector múltiple. ¿Qué es un selector múltiple? Es un switch en donde, de acuerdo a la expresión que nosotros incluimos por acá, y como expresión entendemos que puede ser una variable o también el resultado que puede arrojar un cálculo, y esa variable efectivamente nosotros la interpretamos de tal manera de que sea considerada como constantes de caso, y dependiendo de si esta constante de caso coincide con lo que yo estoy analizando en este momento, entonces ejecutaré la sentencia que está digamos indicada a nuestra derecha. Prácticamente esto es vulgarmente un if, en donde yo pregunto si lo que está aquí coincide con esta constante de caso, y si eso es cierto, pues entonces ejecutaremos las sentencias de rigor que nosotros tendríamos que llevar a cabo, acompañado de una sentencia de quiebre, en donde esta sentencia de quiebre lo que me dice es, una vez analizado este caso favorable y yo encontrar efectivamente una constante de caso de todas las posibles constantes que yo pudiera tener en el sistema, entonces salgo de la estructura, es decir, voy a esta llave de finalización y continúo con el resto de los procedimientos, ¿vale? Sin embargo, pues hay algunas consideraciones que tomar. Por ejemplo, en este caso habría un error si las constantes de caso con las cuales nosotros estamos haciendo el manejo dentro de nuestra estructura evidentemente son iguales. Por ejemplo, este debió ser la constante de caso número 2 para que efectivamente nosotros no tengamos dos constantes de caso que sean idénticas dentro de la misma operación. Si hay dos constantes de caso iguales, como lo teníamos en la lámina, efectivamente esto no va a compilar, indicándonos que tenemos un sistema ambiguo en donde obviamente no vamos a saber cuál de las dos constantes de caso son las que se tienen que contemplar para realizar efectivamente el proceso de desarrollo, ¿vale? Así como podemos tener una sola constante de caso, ya vamos a ver que existe la posibilidad de plantear varias constantes de casos para un mismo grupo de sentencias. Eso sería el equivalente a preguntar si se cumple una condición o si se cumple la condición 2 o si se cumple la condición 3, de tal manera que también tenemos la posibilidad de incluir una lista de constantes de casos para una misma sentencia o grupo de sentencias comunes de manera efectiva. Ahora, fíjense que también tenemos el default, que es una estructura por defecto al final de todas las instrucciones, y que con ello tratamos de emular ese else que quedó por allá al final de esa selección múltiple o ese conjunto de bloques de decisiones con anidamiento que nosotros estábamos analizando. Ahora bien, es necesario interpretar también el uso del break como condición que plantea y efectivamente qué ocurre si yo no lo incluyo dentro de la propuesta del switch, y aquí pues tengo que hacer la aclaratoria de que esto viene de forma equivalente y es algo que se mantuvo desde el lenguaje C hasta el lenguaje Java, ¿vale? Así que digamos que en esencia funciona de la misma manera. Obviamente, como ustedes vienen de un lenguaje diferente, pues hacemos la explicación completa para que no quede lugar a dudas. Entonces, en ese sentido, digamos que una sentencia de quiebre nos permite sacarnos de la estructura de control y evidentemente continuar con el resto de las instrucciones. ¿Qué significa eso, muchachos? A ver, si yo tengo un conjunto de, vamos a ver si tengo por acá algún ejemplo, si yo tengo un conjunto de calificaciones y esas calificaciones están en un dato tipo chart, fíjense que hacemos algún tipo de aclaratoria en donde digamos que desde el punto de vista estratégico hacemos nosotros referencia a un conjunto de componentes en donde si la calificación es A vamos a asignar 20 puntos, si es B 12, si es C 8 y por defecto asignamos 0, es decir que si no es ni A, ni B, ni C, puede ser D o cualquier otra letra, evidentemente la nota va a ser igual a 0.
¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros quitamos todos los breaks de la estructura? Es decir, por capricho, nosotros no lo incluimos y lo queremos quitar de toda la estructura. Entonces, obviamente que nosotros en este caso, muchachos, lo que tenemos que analizar es qué consecuencias va a tener en función de las propuestas que nosotros tenemos dentro de cada una de ellas. Entonces voy al caso, digamos, borde o frontera dentro de lo que es la fase de análisis, y es que el caso sea el primero de ellos. Si el caso es A, resulta que por no tener la sentencia de quiebre, yo desde allí en adelante, y escúchese bien, desde allí en adelante vamos a entrar en todas y cada una las demás constantes de caso sin ni siquiera chequear si se cumple o no se cumple la condición de verificación. Es decir, que yo no voy a comprobar que lo que tengo aquí arriba coincida con la constante de caso, simplemente voy directo a ejecutar las sentencias que ellas tienen asociadas. Entonces, si la calificación es A y yo por efectos digamos caprichosos quito todas las sentencias de quiebre, entonces puntos les voy a asignar 20 la primera vez, pero de allí en adelante voy a entrar en todas las demás de manera efectiva, de tal manera de que le vamos a asignar 20, 12, 8, 0 y salgo, ¿de acuerdo? Es decir, que efectivamente lo más lógico es que a lo mejor la última, efectivamente, si él puede entrar al por default, va a asignarle un valor 0. Si no puede entrar, pues entonces el último valor que tenemos nosotros en la lista, evidentemente es igual a 8. Y digo que se tiene que evaluar si yo puedo o no puedo entrar. ¿Por qué, muchachos? Porque evidentemente entrar a la condición por defecto solo ocurre cuando nosotros descartamos todas las condiciones anteriores. Es decir, si el valor de la calificación en letra pudiera ser X, efectivamente nuestros puntos serían igual a 0, ¿de acuerdo? De manera efectiva, también podemos contemplar la posibilidad de incluir algunos breaks y en efecto ver qué consecuencias trae eso en nuestra estructura. Como les digo, nosotros vamos a permanecer dentro del switch hasta que no se ejecuten todas las sentencias o exista un quiebre o un break que me saque de la estructura y me permita continuar con el resto de nuestras instrucciones. Entonces, en ese sentido, nosotros, una vez que se cumpla alguna de ellas, vamos a tener la tendencia de entrar en el resto. ¿Hasta cuándo? Hasta conseguir una sentencia de quiebre que nos logre retirar de la estructura. ¿Me dan un segundo por acá? A ver, Charlie, tienes mano arriba, dime. Profesor, en ese caso que ahí dice califiletra, Ajá. califiletra es algo que trae consigo una A, una B o una C. Vamos, es un ejemplo de una variable tipo char que tienes que analizar. Ojo, esto es una porción de código y al ser una porción de código está descontextualizada, ¿de acuerdo? De tal manera de que lo que tenemos que asumir es que esto es una variable char y evidentemente sus posibles valores serían A, B y C para convertir, qué sé yo, vamos de una calificación literal, que sería en letras, a una calificación numérica, que serían los puntos, ¿de acuerdo? Es decir, esto es un factor de conversión que no tiene ningún sentido. Esto obviamente te lo plantearía tu enunciado de algún tipo de situación problemática que tú estarías tratando de resolver. Esto es simplemente un segmento de código aislado y como tal, pues evidentemente no tiene sentido. Lo que sí tiene que concentrar todo nuestro análisis en este momento es en lo que yo les estoy haciendo referencia. ¿Qué pasa si cumple la primera? Es decir, que esta calificación en letras sea la A, yo entraría en 20, en 12 y en 8 sin ni siquiera revisar si es A, B o C. Es decir, que lo que les estoy explicando es que una vez que yo coincida con la primera constante de caso, es decir, voy a poner como ejemplo que nuestra calificación sea en efecto A, entonces le vamos a asignar 20, pero si no están las sentencias de quiebre, le voy a asignar 12 y 8 sin ni siquiera ver que ella sea B y C. Simplemente voy a entrar y voy a ejecutar lo que está aquí adentro. Así funciona, y como funciona, pues tenemos que saber qué es lo que está haciendo, ¿de acuerdo? El último comentario que pudiera hacer, y vuelvo a darles la palabra, si alguno de ustedes levanta la mano y volvemos otra vez al apartado respectivo, pero me permito conversar un poco
con respecto al default. Fíjense que yo los estoy presentando por acá al fondo, es decir, de último, pero eso puedo colocarlo en cualquier posición, ¿de acuerdo? Es decir, que no necesariamente es ubicada al final. Ahora, ¿cuándo entramos en esta condición por defecto? Entramos únicamente cuando no coincide con ninguna de las constantes de caso que yo tenga levantadas en los distintos constantes case que nosotros estamos estableciendo en nuestras listas, ¿de acuerdo? A ver, retomo por acá. Vamos, alguien entrando ahora. ¿No tengo más nadie con mano arriba? No. ¿Listo? ¿Continuamos? Ok, si no tenemos duda, ojo, yo siempre suelo hacer un switcheo en este momento e ir al apartado que tiene que ver, digamos, con el uso del editor, y en efecto tratar de ir planteándoles esto como ejemplos y que ustedes lo puedan ver ya en la vida real en su ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, antes de lo que sería avanzar de forma apresurada, nosotros podemos ir al editor. Fíjense que yo tengo acá abierto el Apache NetBeans 12.5. Voy a crear un proyecto, ¿vale? Un new project. Escogemos tecnología Java Ant, que es la tecnología, ojo, normalmente manejamos tres tecnologías que son distintas, Maven, Gradle y Ant, en donde la única diferencia son cómo hacemos para establecer los archivos de configuración del proyecto. En este sentido, la tecnología que estaremos planteando es la tecnología más clásica, en donde no requiere el uso de configuraciones ni de enlaces de internet que nosotros pudiéramos estar inyectando para poder hacer esas configuraciones. En sentido más básico, pues nosotros, si vamos a importar una librería para el uso de gráficos en 2 dimensiones, es decir, elaborar diagramas de barra o lo que sea, pues simplemente yo inyecto la librería, digamos, de la vía clásica. Tengo que tener el archivo disponible y cargarlo en el proyecto en el lugar correcto. Entonces, haciendo nuestro proceso de configuración, vamos a escoger Java Ant como tecnología, Java Application, digamos, como tipo de proyecto, y ahora sí escogemos el nombre del proyecto, en donde acá siempre les voy a pedir que después del puntito pues nosotros cambiemos a nuestra clase principal ejecutable, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, lo que queremos es ir estableciendo digamos, esos mecanismos de trabajo para crear las estructuras de nuestros proyectos de la mejor manera posible y que no tengamos ningún tipo de problema. A ver, Robert, dime. Tienes el micrófono apagado, sí. Te sigo por aquí. Vamos, si es la primera vez que ustedes están escogiendo, al darle en Java Application por donde sea, él va a activar, obviamente en el caso mío ya lo tengo activado, pero no te debe dejar a realizar ningún tipo de tecnología porque a lo mejor no tienes el Java Standard Edition activo dentro del proyecto. Entonces escoge Java Application y cuando le des siguiente, él debe decirte: vamos a cargar todos los componentes del sistema que necesitamos para la ejecución de tu proyecto, es decir, la activación del JDK que tienes que tener instalado previamente en tu equipo, vinculado ahora con el editor que digamos estaría estableciendo toda la asociación respectiva mediante un proceso de activación y configuración, ¿de acuerdo? Una vez que lo tengas activo, lo más lógico es que cuando tú le digas por acá nuevo proyecto, te establezca pues las tres tecnologías básicas con las cuales trabajamos, ¿de acuerdo? Fíjate que acá tenemos Java Ant en la versión web, en la versión Enterprise, que esto no forma parte de este curso, pero que evidentemente es donde el grueso de desarrolladores Java a nivel empresarial o a nivel profesional pues nos desenvolvemos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, por ahora, simplemente al escoger Java Application, pues tendríamos que tener más que suficiente. Al darle siguiente, él debe activar, como les decía, el proyecto y luego permitirles a ustedes tener la tacita aquí activa.
Obviamente si no tengo el JDK descargado e instalado dentro de mi equipo, pues obviamente no puedo ejecutarlo, ¿vale? Entonces eso es un paso que es un prerequisito, la instalación de tu JDK listo para que el NetBeans pues simplemente establezca el matrimonio entre ese JDK que está configurado ya dentro de tu equipo y evidentemente el desarrollo del proyecto del NetBeans como editor, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? A ver, ¿alguien más con alguna pregunta? Ok, fíjense que el ejemplo plantea desde el punto de vista de partida, voy a tener una variable char, la voy a llamar calificación en letra. Ojo, el nombre, fíjense que lo podemos poner nosotros como queramos. En este caso vamos a colocar una calificación en letras igual a X, ¿vale? Si yo tengo un switch, fíjense que, me disculpo por acá, es posible simplemente establecer dentro del switch la variable que nosotros vamos a establecer como patrón de chequeo. Abro una llave y le doy enter y él coloca la llave de cierre. Es decir que aquí hay que tratar siempre de mantener esas llaves emparentadas de tal manera que siempre tenga apertura cierre de forma consecutiva. Así que lo que yo recomiendo es que le des la apertura, esta la escribas, le das un enter y el editor coloca la de cierre, ¿de acuerdo? No la escribes tú. Ahora, en las constantes de caso que nosotros vamos a plantear es qué ocurre si esa calificación es A, una variable puntos, que es una variable receptora que vamos a calcular por acá como variable de salida. Pues evidentemente esa variable puntos le vamos a asignar 20, ¿de acuerdo? Fíjense que tengo un punto y coma por acá, una sentencia de quiebre, y ahora puedo plantear digamos alguna otra instrucción que nosotros queramos tener dentro de la estructura, es decir, que puedo plantear otra constante de caso sin problema. Si tengo otra constante de caso, por ejemplo los puntos calculados según lo que nosotros tenemos en nuestra lámina, fíjense que si es B, los puntos es igual a 12, y eso es prácticamente lo que nosotros estamos planteando como instrucciones en cada una de estas operaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tuviera que asignar más de una constante de caso, muchachos? Que sería crear una lista. Por ejemplo, yo puedo tener en caso de que la constante sea C o en caso de que la constante sea D, aplicar la misma operación, es decir, puntos es igual a 8 y nuestra sentencia de quiebre. Y en caso de que vayamos por default, fíjense que acá yo siempre les digo, es muy importante que ustedes aprendan a utilizar el editor, ¿ok? De manera rápida, ¿vale? Fíjense que nosotros podemos tener por acá el default, establecer puntos igual a 0 y con eso pues entonces hacer nuestro quiebre respectivo, ¿ok? ¿Vale? Con eso tendríamos toda la estructura. Fíjense que ustedes no sé si se dieron cuenta, pero cambió lo que sería la presentación del formato. Eso fue porque yo utilicé un comando por teclado para recuperar el formato, es decir, le di botón derecho al ratoncito en cualquier lado de nuestro código y vamos con format. La forma correcta de hacer el uso del shortcut sería Alt-Shift-F, que sería recuperar formato, ¿ok? Entonces en ese sentido esto sería la presentación. La pregunta es, si calificación en letras es igual a X, obviamente que lo que yo espero obtener como respuesta es que los puntos sean 0. Entonces, ¿por qué? Porque no cumple con A, con B, con C, con D, y como no cumple con ninguno de ellos, entonces obviamente nuestros puntos deben ser igual a 0, ¿ok? Siguiendo esto, pues lo que vamos a hacer es un clean and build, muchachos, que con esto digamos que le pedimos al compilador que genere todos nuestros archivos .class. Eso lo podemos visualizar de manera efectiva acá en nuestra pestaña Files del editor y ver en el despliegue que va a aparecer, acaba de aparecer la carpeta build, y en esa carpeta build están todos nuestros archivos .class, efectivamente, que son los que se están generando como elementos compilados del proyecto, ¿de acuerdo? Fíjense que después del switch, estando dentro del main, vamos a hacer uso
de una impresión por pantalla, puntos, dos puntos, más la variable puntos, que es la que estamos calculando nosotros. Entonces, al darle ejecutar, vamos a ver qué respuesta obtenemos. Fíjense que si yo ejecuto, pues está ejecutando y no mostró la última, digamos, la última impresión añadida. Eso obviamente voy a compilar de nuevo y ahora sí debiera mostrarnos sin problema esos puntos igual a 0. ¿Ok? Y aquí está apareciendo. Entonces, ¿por qué está apareciendo 0? Bueno, fácil, porque X como calificación en letra no encontró ninguna constante de caso, evidentemente, que la validara, y por lo tanto rebota la condición por defecto, que es lo que obtenemos por respuesta. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está lo interesante? Bueno, yo esta condición por defecto la puedo poner al comienzo. ¿Ok? Entonces, esto va a afectar el hecho de que él no tenga que chequear todas y cada una de ellas para saber quién es X y caer aquí arriba. Pues yo creo que es una condición en donde, si yo compilo y ejecuto de nuevo, de manera efectiva, muchachos, nosotros vamos a tener el mismo resultado, en donde obviamente eso no va a alterar la respuesta por el simple hecho de que yo la puse en la parte superior. ¿Dónde sí puede cambiar? Ojo, yo les decía a ustedes que, por ejemplo, yo voy a tomar el valor de X, fíjense, perdón, le voy a colocar el valor de A, muchachos, y en este momento yo me voy a permitir quitar todos los quiebres de la estructura. Es decir, que si nosotros estamos quitando los quiebres de la estructura, nosotros lo que le estamos diciendo digamos, a este bloque de decisiones es lo siguiente: nosotros nos vamos a quedar dentro de la calificación en letras que vale A, vamos a asignar 20, y de allí en adelante, sin preguntar, voy a ejecutar todos los que estas instrucciones tienen efectivamente dentro de su estructura. ¿Ok? Entonces, compilamos y ejecutamos y vemos cuál es el resultado que se obtiene para que lo tengamos suficientemente claro como parte de las estructuras de control. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, fíjense que el último valor que se le asignó fue 8, pero eso quiere decir que le asignó 20, pero le asignó 12 y le asignó 8 por último, y esa obviamente, al ser la última asignación a la variable, es el resultado que nosotros estamos obteniendo en ella de manera definitiva. Pero lo que quiero decirles con todo esto es que la constante de caso que era válida era calificación en letra A. Ella entró por acá la primera vez y efectivamente los resultados obtenidos corresponden con digamos, cada uno de los valores que nosotros estamos encontrando. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer en este momento. Voy a tomar esta instrucción que está aquí afuera, ¿ok?, que nos da la última de ellas, ¿vale? Y de manera directa, pues lo que queremos es saber con claridad qué está pasando y por qué está ocurriendo de manera, digamos, ambigua esos resultados que estamos encontrando. ¿Por qué está ocurriendo? Bueno, simplemente porque la sentencia de quiebre no nos está permitiendo encontrar el resultado que nosotros queremos. Fíjense que yo puedo tomar por acá, voy a tomar el 20 y lo voy a colocar de último acá a propósito, y me voy a permitir dejar el por defecto digamos donde está, ¿vale? Entonces, si yo dejo esto así y coloco un valor X, pregunto, ¿qué resultado creen ustedes que voy a encontrar como respuesta? Pregunta para el curso. A ver, micrófonos abiertos, y entonces interviene el que considere que tiene la respuesta. Vuelvo a preguntar, si nosotros tenemos un valor de calificación en letra cuya variable ahora toma el literal X, producto de la asignación que nosotros estamos haciendo en la línea de instrucción resaltada, evidentemente, al tener la instrucción por defecto ubicada en la primera posición, sin considerar la sentencia de quiebre respectiva que debe tener toda instrucción en un switch, entonces, ¿qué resultado voy a obtener y por qué? Pues algo que es muy sencillo, ¿no? Nosotros vamos a entrar en ella de manera efectiva. Es más, me voy a permitir ponerla acá en una zona intermedia. Voy a compilar y voy a ejecutar una instrucción paso a paso para que nosotros podamos ver qué es lo que está ocurriendo. La pregunta es, voy a entrar en el caso
en la constante de caso inicial, que es b, y le voy a asignar 12, la pregunta es sí o no. Obviamente que el valor de x, pregunto, ¿es igual a b? La respuesta es no. Es igual a la instrucción por defecto, es decir, no está en la lista de constantes de caso que yo tendré planteada. Entonces yo creo que aquí la respuesta es un gran sí, porque x obviamente no está en la lista de constantes de caso que tiene nuestro selector. Vamos a ingresar, le ponemos un 0 por el pecho, pero de ahí en adelante, muchachos, también voy a entrar en puntos igual a 8 y en puntos igual a 20. ¿Por qué? Porque el resto de las constantes, como no está los breaks respectivos de las instrucciones, porque hemos decidido quitarlos, entonces la respuesta final será la que nosotros vamos a encontrar por acá. Fíjense que puntos igual a 20 es porque es nuestra última constante de caso. Si yo ejecutara esto línea a línea, es decir, me voy por acá a la pestaña de debug y le damos un step into, que es una ejecución paso a paso, fíjense que desde ahora en adelante yo puedo presionar F7 y nosotros estaríamos ejecutando cada una de las líneas de instrucción. La ventaja de esto es que aquí abajo puedo ir viendo con toda la claridad del mundo, digamos, los distintos elementos que se van analizando dentro de la estructura. Entonces fíjense que tengo calificación en letra X, lo tengo mostrado aquí abajo. Seguimos avanzando. Fíjense que no entró a calificación en B porque no corresponde con la constante, y fíjense que en este momento ni siquiera estoy en el contexto de evaluación porque él inmediatamente se fue a la instrucción por default porque es la que correspondía. Entonces a partir de aquí, como el break no existe, fíjense que no pregunté si era igual a C o igual a D, simplemente fui a ejecutar las instrucciones que tiene el cuerpo establecido de las constantes de caso planteadas. Igualmente vamos con el valor de A, y por último, al tener ese valor almacenado registrado como la última asignación, es lo que se imprime por pantalla. Entonces hay que tener mucho cuidado, ojo, con el selector múltiple, porque es una instrucción que digamos que nosotros la damos por sobreentendida porque viene del lenguaje C, pero en el caso de ustedes es necesario explicarlo con todo el lujo de detalles requerido. Y yo cierro con un apartado técnico, es que la calificación en letras pueden ser todas las variables hasta el tipo de dato entero, es decir, quedan por fuera los tipos de datos long, float y double, ¿ok? Se incluyen los datos tipo string y obviamente los datos tipo chart estarían incluidos, ya que ellos son un equivalente desde el punto de vista de almacenamiento a una variable tipo short. Entonces con eso nosotros podemos tener variables hasta una variable tipo long, ¿okay? Que no está contemplada. Los float y los double tampoco. Los strings sí se incluyeron alrededor de Java 7 en adelante, ¿okay? Y de tal manera, pues entonces que sería el último comentario técnico que pudiéramos estar realizando del selector, ¿vale? Si no tenemos duda, voy a revisar si alguno tiene mano arriba levantada. Ninguno. A ver, Robert, dime. Espero el comentario tuyo escrito. ¿Cómo damos formato al código? ¿Vale? El formato al código lo haces muy sencillo, ¿ok? Botón derecho, fíjate en cualquier parte del código, no importa dónde estemos, siempre y cuando esté dentro del archivo que quiero formatear. Botón derecho con el ratoncito y buscamos format, que es formato, ¿ok? ¿Listo? La otra forma de hacerlo, ahí lo dice, ¿ok? El acelerador es Alt-Shift F y con eso logramos hacerlo por código, ¿vale? Con esto, ojo, voy a detener un poco la ejecución, vamos a seguir, creo que tenemos tiempo de continuar avanzando en la presentación, estableciendo con claridad las estructuras repetitivas dentro del lenguaje de programación, en donde el comentario que yo les pudiera hacer, muchachos, es que en Java la estructura de ciclos que nosotros vamos a manejar siempre es la misma, es decir, son ciclos mientras con diferentes vertientes o formas de escribirlo, pero siempre son ciclos con la misma estructura. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener la palabra reservada mientras
el uso de los paréntesis son obligatorios, es decir, forman parte de lo que es la estructura del ciclo. La apertura y cierre de llaves depende del número de instrucciones, y ya lo vamos a ver de forma equivalente con el bloque de decisiones o los if, de tal manera de que si tengo una sola instrucción, pues entonces puedo colocar esa instrucción única en donde el formato lo va a ajustar a nuestra derecha, pero no tiene nada que ver, por ejemplo en Python, la ubicación sí es exclusiva porque es un lenguaje evidentemente tabular, en donde yo necesito dejar los espacios requeridos para indicar que está dentro del ciclo mientras. En el caso nuestro no, simplemente con tener una sola instrucción, esta instrucción yo la puedo colocar aquí arriba, o puedo, en efecto, como lo estamos haciendo, escribiéndola en la línea siguiente. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque fíjense que lo que plantea la sintaxis del lenguaje es que yo debo tener la palabra reservada mientras y la apertura y cierre, evidentemente, de las llaves con una condición interna que evidentemente va a ser evaluada. Ahora, si yo coloco un punto y coma aquí, muchachos, sería el equivalente a decir que este ciclo mientras no tiene cuerpo, es decir, solamente va a ejecutar lo que la cabecera tenga planteado como instrucción. Pudiera ser un ciclo infinito, pudiera ser un ciclo en donde yo alguna instrucción de incremento, qué sé yo, el más los tengo absorbiendo, digamos, en alguna de estas expresiones que nosotros estamos evaluando dentro de la condición, etcétera, pero prácticamente es un ciclo con un cuerpo un cuerpo sin instrucciones, entonces sería un ciclo sin cuerpo, ¿ok? Entonces hay que tener cuidado con esos puntos y comas que a veces a ustedes se les va la mano y en efecto no logramos lo que queremos, entonces hay que tener mucho cuidado en cómo escribimos esas instrucciones, ¿vale? Fíjense que ahora me permito tomar como ejemplo el caso específico de un ciclo que tiene más de una instrucción. Fíjense que aquí la apertura y cierre de llaves son obligatorias, ¿vale? De tal manera de que nosotros pudiéramos establecer algún mecanismo de trabajo en donde evaluamos qué es lo que estamos obteniendo como respuesta nosotros dentro de lo que sería el manejo de ciclos, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, ese manejo de ciclos que nosotros vamos a hacer como parte de la estructura significa que nosotros tenemos un procedimiento claro en donde vamos a leer un valor de X y dependiendo de ese valor de X, el ciclo va a ejecutar un procedimiento de cálculo. Entonces, me voy a permitir hacer el uso de la clase scanner, me disculpo, scanner entrada igual new scanner. Esto requiere, por favor, el uso del paquete respectivo para el proceso de entrada. Está en Java útil, es un paquete que viene predefinido dentro del lenguaje, ¿vale? Fíjense que aquí la ayuda nos lo está indicando, en donde al darle enter, pues él simplemente lo que hace es incluir por acá, por favor, evidentemente las características de la clase que nosotros estamos importando. En este caso vamos a indicar que es una lectura estándar por teclado con la especificación system.in, y ahora sí me voy a poder permitir leer los distintos valores con los cuales vamos a trabajar. Entonces vamos a suponer que yo quiero leer X, será entrada punto next int, y con esto leemos el valor de X, ¿vale? Para que esto sea un proceso interactivo, digamos X dos puntos con un signo de interrogación, le quitamos el LN y ya con eso lo dejamos sin problema. Ahora, nuestro ciclo mientras es un ciclo que debe tener una condición, y la condición es que la variable raíz por raíz sea menor que X. Si eso se cumple, entonces nosotros simplemente vamos a considerar raíz más, ¿vale? En donde raíz, por supuesto, como variable, está inicializada en 1, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si yo coloco X, por ejemplo, un valor igual a 12, esto va a preguntar, ¿1 por 1 es menor que 12? La respuesta es sí. Va a incrementar a 2, 2 por 2 es 4, 4 es menor que 12, la respuesta es sí. Incrementa 3, 3 por 3 es 9, es menor que 12, la respuesta es sí.
4 por 4 es 16. ¿16 es menor que 12? La respuesta es no. Entonces el resultado que arrojó esto, evidentemente, es un valor de raíz por exceso. Eso quiere decir raíz cuadrada por exceso. Es decir, que nosotros acabamos de encontrar la primera raíz cuadrada que supera al valor de x. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, me permito, por favor, compilar y ejecutar para que podamos ver con claridad lo que estamos analizando. Pues aquí estamos esperando la lectura de ese valor de x, digamos que es 12. ¿Ok? Lo tengo por acá, damos enter y él nos muestra raíz cuadrada por exceso. ¿Ok? Ahora, si yo quiero saber cuál valor calculó, simplemente hago un 2 puntos por acá e incluyo la variable raíz. ¿Ok? Entonces, con esto ya nosotros pudiéramos tener sin problema el resultado que nosotros queremos encontrar, muchachos. Y el resultado que queremos encontrar es el primer valor de la variable raíz que excede la magnitud x, y eso es 4. Es decir, que 4 por 4 es 16. 16 es el primer valor de una raíz cuadrada que excede al valor de x, y por eso es una raíz cuadrada por exceso. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es algo que estamos planteando en nuestro ejemplo. Numéricamente, cuando nosotros cambiamos la estructura por un do while, que es un hacer mientras, yo les explicaba hace un rato que esto simplemente es la estructura, por favor, de un ciclo mientras en toda su esencia. ¿Ok? El único detalle es que esto, muchachos, no es opcional, esto es obligatorio. No importa el número de instrucciones que tenga la estructura, ¿de acuerdo? Igual que el condicionante mientras, incluso el punto y coma. Todo esto es obligatorio para un do while, ¿ok? Entonces, en ese sentido, nosotros podemos tener un do while que el condicionante está en la parte inferior. En efecto, podemos jugar con algunos elementos importantes, como con qué valor voy a inicializar el contador para que la primera vez que haga la prueba sea raíz por raíz, que vale 1, y evidentemente ese 1 lo compare contra el valor de x. Es decir, que nosotros podemos jugar con algunas cosas importantes producto de haber rodado la condición en la parte inferior, si queremos que esto sea equivalente al proceso que veníamos haciendo en el ejemplo o en el caso que ya chequeamos. Entonces tendríamos que jugar un poco con su inicialización para que el primer valor de chequeo sea en efecto 1 por 1 menor que x, ¿vale? Entonces, en ese sentido, terminamos con el ciclo for, que también es un ciclo mientras disfrazado, ¿ok? Lo único es que es un mientras tuning o un mientras de generación 3.0, en donde digamos que el ciclo for para nosotros es un ciclo mientras tradicional, porque la condición de permanencia, muchachos, todo esto que nosotros establecemos por aquí es lo mismo que un mientras, ¿ok? Entonces es igualita sin ningún tipo de detalle. ¿Qué es lo que cambia? Lo que va a cambiar es el resto de las cosas que nosotros vamos a incluir dentro del ciclo, y lo que cambia dentro del ciclo son justamente la disposición de de un proceso de estructura de 3 fases, que sería la presencia antes del primer punto y coma, digamos la condición de permanencia o la condición del ciclo mientras, y las sentencias de incremento. Eso significa que nosotros como estructura de ciclo lo que queremos hacer es lo siguiente, es poder disponer de variables. Me dan un segundo, chicos. Vane. Aló. Hola, mi vecina, ¿cómo está? Ángel. Chévere. No, no hay problema, no hay problema. Un fuerte abrazo, chao. Ajá, a ver, Robert, dime. Se te subió la mano, a ver, no hay problema.
A ver, lo que les decíamos era que en efecto tenemos por acá un for, que es un ciclo mientras, pero él tiene una peculiaridad muy importante, muchachos, y la peculiaridad es la capacidad que tiene como ciclo de crear variables de ámbito local a la estructura del ciclo. Es decir, es la posibilidad de tener variables que sean declaradas por acá en esta zona número 1, en donde en esta zona número 1 tengo la posibilidad de tener elementos que son definitivamente posibles, ya que la estructura nos los está permitiendo. Es decir, si yo declaro antes del ciclo for, me disculpan que estoy buscando el ratón, si declaro antes del ciclo for algo, esa variable tendría un ámbito mayor que digamos una variable que esté declarada internamente dentro del ciclo for. Entonces, ojo, si yo la tengo a ella antes, esa variable la puedo usar antes, durante y después del ciclo for, y yo creo que eso se entiende con toda claridad, ¿de acuerdo? Si declaro algo aquí adentro, cuidado, esa variable solo la puedo utilizar por cada repetición del ciclo. Pero si yo tengo una variable declarada en este punto, ojo, esa variable está disponible durante todo el funcionamiento del ciclo for. Entonces es la posibilidad de tener estructuras de control, es decir, ciclos que nos permitan disponer de variables que tengan, digamos, un mecanismo que no es ni una variable declarada antes del ciclo, ni una variable declarada dentro del ciclo, que lo pudiéramos hacer tranquilamente con un ciclo mientras. Entonces, el ciclo for lo que nos permite es tener una variable declarada, evidentemente una o más variables, ojo, declaradas evidentemente como variables de control del ciclo, y que efectivamente su ámbito y visibilidad están ajustados a lo que el ciclo tarde en ejecutar todo su procedimiento. Es decir, lo que el ciclo tarde en calcular estos n elementos o la suma de estos n elementos son el procedimiento en donde yo tengo acceso a esta variable local i, pero es una variable local al ciclo. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en la interpretación que le damos a todo esto. Y por último, en zona 3 sería más que incremento, es un cambio, porque el incremento, digamos, puede ser ascendente o descendente, y en ese sentido es un cambio que nosotros generamos sobre cualquier variable de control que esté definida local al ciclo, o que esté previamente definida a la estructura del ciclo, y que nosotros tengamos acceso simplemente en este apartado. Entonces aquí simplemente podemos incluir cualquier parámetro de cambio que nosotros tengamos incluido dentro de la estructura. Fíjense que aquí en este caso nosotros estaríamos sumando un conjunto de valores, evidentemente serían los n primeros valores que nosotros estaríamos sumando, y con eso obtendríamos el resultado de esa sumatoria. En el siguiente ejemplo trato un poco de romper el hecho de que nosotros podemos también manejar variables de cualquier tipo, ¿ok? Y evidentemente en este caso manejamos variables tipo float, en donde la idea es que si el valor de inicialización es 0, el valor de R tiene que ser menor que 15 como condición de permanencia. Por supuesto, la primera vez 0 es menor que 15, pero el incremento es de 0.1 en 0.1, es decir, que yo espero que esto sea 0.1, 0.2, 0.3, así sucesivamente hasta que lo haga 10 veces y llegue a 1. Obviamente, al hacerlo 10 veces y llegar a 1, si son 15 veces, yo tendré que hacer 150 repeticiones para ejecutar todos los posibles casos que nosotros estamos analizando dentro de este bloque de decisiones. Importantísimo, muchachos, es que ustedes vean que si yo les pregunto ¿qué tipo de dato es R? Entonces ustedes respondan, profesor, R es float hasta que se demuestre lo contrario, ¿de acuerdo? Y como como R es float hasta que se demuestre lo contrario, aquí tenemos un grave problema. ¿Y cuál es el grave problema que tenemos? Pues muy sencillo, que lo que están resaltados es doble y R es float. Entonces, ¿qué hacemos para resolverlo? Pues algo muy fácil. Le coloco la F de feo, ¿ok? Y con ese literal F estamos indicando que este valor
es un valor literal float, y con eso, digamos, la conversión de tipo de datos no tiene ningún tipo de problema. Ahora, profesor, yo comparo aquí un float contra un doble, pues ahí no hay problema, ¿ok? Es decir, ahí no hay ningún tipo de inconveniente, porque digamos, el operador relacional te permite comparar valores numéricos cualquiera, es decir, esto puede ser un entero y esto un real, digamos que él no tiene ningún tipo de restricciones. Lo que importa es que compare dos valores numéricos, o en su defecto que compare dos valores alfanuméricos. Entonces, en ese sentido, lo importante es que yo pueda comparar peras con peras y manzanas con manzanas, ¿ok? Ahora, del lado derecho, si hay un truco. ¿Y cuál es el truco? Bueno, que yo estoy utilizando aquí R, que es float, y el 0.1, que es doble. Entonces aquí el doble, yo les decía hace unos minutos atrás, que cuando yo utilizo la abreviatura, entonces tengo que tener cuidado porque el mismo autoconvierte. Entonces esta instrucción no tendría problemas de tipo de datos, porque él va a tomar este valor que es doble, lo autoconvierte a float, y evidentemente lo puedo de manera compatible enviar a través de un proceso en donde R, aunque no comparte el tipo de datos, pues evidentemente nosotros tengamos ese proceso de administración simple sin ningún tipo de inconveniente, ¿ok? Voy a terminar con esto en el apartado práctico, ¿ok? Y termino dentro de nuestro main haciendo lo siguiente, muchachos, ¿ok? Vamos a hacer unas pequeñas pruebas. Vamos a leer n como cantidad. Ese valor de n, vamos a efectuar el proceso de lectura, entrada punto, me disculpo por acá, por favor, entrada punto next int, ¿vale? Leído el valor entero, entonces planteamos nuestro ciclo for. La idea es calcular una variable suma. Esa variable suma, fíjense que yo la puedo declarar aquí arriba, e inmediatamente yo puedo tener instrucciones en donde evidentemente suma para nosotros va a ser igual a 0, y planteamos nuestro ciclo for. En la condición del for, digamos las tres zonas: la zona declarativa, en donde voy a declarar igual 0, la condición de permanencia mientras que i sea menor que n, y luego obviamente el incremento i más más. Internamente, más de una instrucción, nosotros podemos hacer suma más igual i, digamos como la primera instrucción que nosotros estamos dejando, y obviamente por acá imprimir el valor de suma. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Lo que va a ocurrir es que internamente, cuando nosotros ejecutamos paso a paso hasta esta línea de código, que es lo que yo voy a pedirle en este momento al editor, eso lo hago presionando la tecla F4, o me voy a debug y hacemos un run to cursor, ¿ok? Es decir, una ejecución rápida hasta el punto en donde nosotros nos encontramos ubicados dentro de nuestras líneas de código. Entonces, con ello lo que me permito es establecer un proceso de análisis de, digamos, esas instrucciones en la parte inferior. Ok, entonces retomando un poco digamos la estructura del ciclo for, ¿ok? Evidentemente esto es un ciclo for, digamos que tienes que ejecutar 150 repeticiones. El comentario que pudiera hacer, cuidado por acá, no es lo mismo que yo asigne un gran cero como un tipo entero que puede convertirse a un float de manera automática, o que coloque un doble como en este caso y genera un error de ejecución, ¿ok? Perdón, un error de sintaxis. En este sentido, este error no se ve apreciado dentro del condicional, porque, perdón, dentro de la abreviatura, porque se genera de manera automática o se autoconvierte, ¿ok? Entonces, si nosotros vemos eso en las explicaciones, digamos que nosotros queremos hacer una pequeña propuesta en donde vamos a probar este ciclo for, digamos que es el que está en la presentación, en donde la idea es hacer un run to cursor
que lo tengo por acá, es esto lo que estamos haciendo. Si yo estoy en esta línea de código, él va a llegar hasta esa posición, y en esa posición evidentemente vamos a tratar de retomar todo lo que hace falta, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese momento nosotros podemos, a partir de presionar F7 y F8, pues nosotros vamos a ir gestionando. A ver, dime. Profe, disculpe que la interrumpa. La pantalla no se está compartiendo. Perfecto, perfecto. Vamos, por favor, cada vez que hay interrupciones del servicio de internet, eso ocurre con frecuencia, entonces pedimos excusas, vamos a tratar de resolverlo, ¿ok? Y retomamos, ¿vale? Les comentaba, ahora sí, perfecto. Vamos a tratar entonces de hacer lo siguiente. El análisis es de manera de ejemplo. Lo que vamos a probar, muchachos, es el ciclo que está, digamos, el primer ciclo, que es un ciclo for, en donde la variable local al ciclo que les decía es esta variable i. Ella es especial porque, muchachos, ojo, está declarada no antes del ciclo, no dentro del ciclo, sino en el ciclo. Entonces ella es una variable local al ciclo for, es decir, que yo tengo acceso a ella durante toda la estructura del ciclo for, y eso es lo interesante de todo esto, ¿ok? ¿Hacia dónde vamos? Fíjense, nosotros podemos hacer en un debug, ¿ok? Que es depuración, vamos a hacer un run to cursor. En el output, pues yo tengo que estar esperando el valor de x, que era el valor 12. Ahora sí está llegando a esta línea de instrucción, y cuando llegue a la que yo marqué, él se detiene y me da el control completo del código. N va a ser 5, es decir que esto va a ser 0 es menor que 5, 1 es menor que 5, 2 es menor que 5, 3 es menor que 5, 4 es menor que 5, hasta que llegue a 5 es menor que 5, y es la primera vez que detiene la estructura y obviamente imprime el resultado. Entonces vamos a ver, en efecto, al darle enter, ella se detiene. Fíjense que vamos a las variables, habilita todas las variables que yo tengo hasta el momento y empieza la ejecución paso a paso. ¿Qué significa eso? Que el valor de i, hasta el momento, como no he entrado a la fase declarativa, esto va a ocurrir de la siguiente manera. La persona 1 se ejecuta la primera y única vez cuando yo ingreso, digamos, a la primera repetición del ciclo. Una vez que ese valor de inicialización se activa, yo ejecuto por primera vez la condición de comparación para saber si voy a ejecutar o no lo que el ciclo tiene que realizar. Entonces, si esta condición se cumple, yo ejecuto lo que está aquí dentro del ciclo. Ahora, cuando yo repito, lo primero que hago es, voy a zona 3, que es zona de cambios, hago todos los cambios que tenga que hacer y luego vuelvo a comparar la condición. ¿Se escuchó? Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetirlo, ejecuto primero lo que está en zona 1, la primera vez que ingresa a la estructura del ciclo for. Luego de haber hecho la zona 1, hago inmediatamente la comparación de la condición de control. Si eso se cumple, ejecuto lo que está en el cuerpo del ciclo, y una vez que finaliza la ejecución, al repetir nuevamente el for, lo que voy a hacer es zona de cambios, que es zona 3, y luego vuelvo a comprobar la condición de repetición. Si se cumple, ejecuto el proceso; si no se cumple, continúo con el resto de las instrucciones. Entonces fíjense que aquí, muchachos, yo puedo ver todas las variables que tengo. Hasta el momento quiero que vean que en el listado no está la variable local i, que es la primera repetición del ciclo. Cuando nosotros ingresemos con F7, pues evidentemente allí nosotros estaríamos calculando ya la variable suma, y fíjense que tengo valor de i igual 0, suma es en 0, y pues a medida que nosotros vamos a ir avanzando, pues esos valores van cambiando. Entonces inmediatamente fíjense que ya voy en la tercera repetición, ¿vale? Y luego pues tendríamos todo el resultado de los distintos elementos que están en la variable suma, y se imprime la respuesta,
¿ok? Entonces en el output comprobamos la respuesta que nos está dando el programa y eso sería el resultado que nosotros estamos encontrando. Ahora bien, si planteamos lo que el ciclo for siguiente establece dentro de la estructura, digamos que tenemos un valor de float en 0.0, tenemos r menor o igual que 15.0 y la condición de la zona 3 es r más igual 0.1. Cuidado, abro llave, le doy enter, él coloca la de cierre. Fíjense que aquí en lo que sería el cuerpo del ciclo, lo único que tenemos es la impresión de los valores de r. Entonces hacemos lo mismo por acá, un south r dos puntos más el valor de r. Entonces, ¿por qué está apareciendo el error sintáctico? Yo se los decía en lo que era el análisis del for. Yo puedo evidentemente quitar esto. El 0 se puede autoconvertir en este momento a un valor de 0 a float sin problema. Esta condición de permanencia se debe ir chequeando todas las veces que el ciclo permita la ejecución de cada una de las operaciones que tiene que llevarse a cabo. Y como les decía, vamos a ver el momento en el cual se realiza el análisis de este incremento de la siguiente manera. Si el primer valor de R que yo veo impreso por acá es 0, entonces quiere decir que esto se está haciendo de último. Es decir, hice la instrucción de asignación, se cumplió la condición de permanencia, se ejecutó el cuerpo de instrucciones, se repite y ahí es donde hago el cambio, ¿ok? Y luego de haber hecho el cambio, compruebo la condición de permanencia. Entonces, eso lo puedo saber de una manera muy sencilla al permitirme, por favor, vamos a hacerle un clean and build al proyecto. Y ejecutamos nuevamente. Vamos a colocar un valor de x, vale 12, a ver, escribí 1, n vale 5, y ahí tenemos los distintos valores de r, ¿de acuerdo? En esos valores de r, tomo como punto de honor el primer elemento. Y ahí estamos, ¿no? El primer valor de R0 significa que él comprobó la condición de permanencia e inmediatamente ejecutó el cuerpo de instrucciones del código, ¿ok? Luego en la siguiente repetición es el incremento primero, como les decía, zona 3, y efectivamente luego chequear la condición de permanencia. Otra cosa que quiero que observen, y aquí sí les pido todo el detalle suficiente que veamos, es un valor como esto, ¿ok? Fíjense que en este caso estamos viendo un error de punto flotante, ya que nosotros no estamos controlando la precisión o la cantidad de decimales con los cuales queremos que R sea mostrado por pantalla. Y en ese sentido, pues el error de punto flotante lo empezamos a ver de manera directa en los resultados que estamos encontrando, ¿vale? Chicos, si no tenemos preguntas, entonces voy a ver, ninguno con mano arriba, por favor. Seguimos con los otros ejemplos del ciclo for y hasta allí lo vamos a dejar por la clase de hoy, ¿vale? Los otros ejemplos que aparecen dentro del ciclo for están vinculados un poco a establecer esos mecanismos de trabajo que nosotros tenemos establecidos sin ningún tipo de problema, en donde desde el punto de vista práctico lo que queremos es mostrar un proceso, en lugar de ser creciente es decreciente. Efectivamente hay que aprender, y esto es algo que se desarrolla con el ejercicio, con la práctica, que es la comprensión lógica, ¿vale? En efecto, si mi condición de permanencia es que el valor de i sea mayor o igual que 5, efectivamente el primer punto que hace que esta condición no se cumpla, si el valor de i está inicializado en 100 y yo voy a restar de 5 en 5, ¿cuándo es la primera vez o con qué valor de i ocurre, digamos, la primera vez en donde esta condición deja de cumplirse? Y eso lo tenemos que saber nosotros. ¿Por qué? Porque si yo voy 100, 95, 90, 85, 80, 75, 70, hasta que llegue a 10, pues eso será 10
5, 0, obviamente como proceso decreciente de 5 en 5. Pero si la condición es que sea mayor o igual que 5, la pregunta es, si el valor de i vale 5, 5 es mayor o igual que 5, pues la respuesta es sí. De tal manera que vuelvo a aplicar la condición que es restar 5, 5 menos 5 me da 0, y la primera vez donde esto deja de cumplirse es cuando i vale 0, porque yo preguntaría, ¿0 es mayor o igual que 5? La respuesta es un gran no, y en efecto pues sería el primer punto en donde yo salgo de la estructura de este ciclo for, obviamente con ese valor de i como condición específica para poder saber o interpretar en qué momento yo logro salir de la estructura del ciclo for. Igualmente en este caso, obviamente el valor de r tiene que ser menor que 15.0. En el punto en el que lo exceda, es decir, 15 punto alguito, evidentemente deja de cumplirse. Y eso lo vemos en la práctica. Fíjense el valor con el cual salimos. El valor con el cual salimos es 14.9 tan, porque cuando yo le sumo 1, efectivamente, y yo chequeo la condición de control, ya estaría excedido. Entonces, estaría excedido, obviamente, con un valor que superó los 15. Entonces, con esto, lo que quiero decirles, muchachos, es que si mi condición de permanencia es que sea inferior o igual que 15, nunca tengo por qué ver algo aquí adentro, ni que existe error de punto flotante que supere el 15.0, ¿de acuerdo? Porque es mi condición de permanencia para poder ingresar a la estructura del ciclo for, ¿vale? Terminamos con, creo que nos falta un ejemplito más, y con este cierro, ¿ok? En donde, cuidado, esto es un ejemplo en donde quiero mostrar varias cosas dentro de la zona 1 y varias cosas dentro de la zona 3, ¿ok? Cuidadito, ustedes dirán, bueno, profesor, ¿y qué pasa con la zona 2? ¿Puede tener varias cosas? Sí, pero haciendo uso de los operadores AND y OR, que es como nosotros tenemos varias condiciones relacionadas en una respuesta lógica. En cambio, en la zona 1, cuidado, y aquí quiero advertir algo con toda la responsabilidad del mundo, es que yo puedo tener varias o un conjunto o una lista de variables siempre y cuando todas sean del mismo tipo de dato, ¿ok? Es decir, yo puedo tener un conjunto de variables, más de una de manera simultánea, inicializadas y declaradas dentro de la zona 1 como variables locales al ciclo, pero todas ellas deben ser del mismo tipo de dato. Lo que yo no puedo tener aquí es una mezcla, es decir, pretender decir y es igual a un número entero y múltiplo 3 es un float, porque al colocar la coma yo estoy diciendo que múltiplo 3 es del mismo tipo de dato de esta variable entera, entonces todas ellas van a tener que ser de forma obligatoria del mismo tipo de dato, ¿ok? Ahora, en zona 3, simplemente con colocar una comita yo puedo tener una fórmula, una coma, puedo tener otra fórmula, una coma, otra fórmula, todas las que yo considere necesario que afectarían a alguna o todas las variables que están incluidas dentro del cuerpo del ciclo. Entonces, esto es un ejemplo que nos permite ver qué pasa, por ejemplo, en la zona 1 y qué pasa, por ejemplo, en la zona 3, ¿ok? Cierro con esto, muchachos. En los ciclos for, lo único que es obligatorio, ¿ok?, desde el punto de vista de la sintaxis de la instrucción, corresponde con lo siguiente: la palabra reservada for, que la tengo aquí, el paréntesis, un punto y coma, otro punto y coma, un paréntesis y, perdón, ese último se me pasó, la apertura y cierre de llaves es opcional, ¿ok? Entonces, digamos que lo que tenemos, perdonen, que lo que tenemos nosotros establecido por acá como componente de trabajo, efectivamente son estos elementos, de tal manera que yo pudiera tener un ciclo infinito, pudiera tener un ciclo como este que depende de una bandera o cualquier procedimiento adicional que nosotros consideremos dentro de la estructura cíclica con la cual estemos trabajando, ¿ok? Lo voy a dejar por aquí para aprovechar alguna pregunta que tengan que hacer ustedes o algún comentario que quisieran levantar, y en efecto pues entonces
nosotros hacemos el cierre, digamos, parcial de la actividad práctica del día de hoy. ¿Ok? A ver, entonces me permito retomar el modo de control del Classroom y evidentemente atender cualquier pregunta que ustedes tengan a bien realizar. A ver, Shirley, dime. Profe, en la clase pasada que estaba hablando de los operadores, que está el que es igual igual. Perfecto. Entonces ese puede comparar, por lo menos si uno escribe una palabra como casa, de un lado de la doble igualdad, compararlo con esa otra cadena de caracteres si es igual, o sea, No, a ver, Shirley, cuando nosotros manejamos string, ¿ok? Voy a dos cosas, ¿ok? Puntuales. Yo puedo comparar esto contra esto. ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Con el doble igual. Y eso lo puedo incluir, por supuesto, dentro de un if. ¿Ok? ¿Vale? Ahora, con respecto a los strings tienen una particularidad, y es que los strings son tipos de datos que evidentemente son objetos porque forman parte de la clase string. Entonces allí ellos, como objetos de la clase string, tienen un cuerpo de métodos de apoyo que son los que sirven para efectuar este tipo de situaciones. Entonces, por ejemplo, yo tengo la palabra casa, voy a utilizar el operador punto para permitirme acceder al banco de métodos que tengo habilitados dentro de la clase string, y uno de ellos es el método equals. ¿Ok? Fíjate que hay dos, equals e equals ignore case, es decir, un equals simple en donde voy a ver si dos objetos son iguales, y otro en donde voy a ignorar el uso de mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Entonces la forma de compararlo debiera ser de esta manera. Vamos a compararlo contra hogar. ¿Ok? ¿Vale? Y es una comparación que es muy simple, pero debe hacerse de esta forma. ¿Ok? ¿Y por qué debe hacerse de esta forma? Porque evidentemente string es una clase y los objetos se comparan utilizando los métodos de comparación que esas clases traen incluidos. ¿Ok? El igual, ¿cuándo lo vas a utilizar? Digamos entonces que hacemos la aclaratoria por acá. Esto lo hacemos si estamos manejando tipos de datos primitivos, ¿vale? Es decir, todos los valores numéricos enteros, todos los valores alfanuméricos tipo char, específicamente los boolean, y en el caso de los valores numéricos reales, es decir, de lógica de punto flotante, pues recomendamos que su comparación sea relativa, es decir, utilizando una tolerancia de cálculo que me permita a mí saber cuando dos valores numéricamente son iguales, porque en efecto, si yo comparo la parte entera, este 13 es igual a este 13, lo que está cambiando es la parte decimal, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tendríamos que establecer una tolerancia de cálculo, que en efecto es la que nos serviría para saber numéricamente cuando un valor coincide con el otro, ¿ok? No sé si con esto conforme con la respuesta. Perfecto, chévere. ¿Alguien más? Vamos, si no tengo a ningún otro, muchachos, entonces damos por finalizada la actividad del día de hoy. Nos vemos entonces el martes de la semana próxima, si Dios quiere, ¿vale? Feliz día a todos, entonces me despido y esperamos poder colgarles el video lo más pronto posible. Hasta luego, profe.